Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta hora para darte las gracias por este tiempo que tú has preparado para nosotros, Señor. Un tiempo muy importante, un tiempo muy especial, Señor Dios. Gracias por traernos aquí con tus cuerdas de amor, Señor Dios. Porque podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, Señor Dios. Pero tú quieres oír nuestra adoración, tú quieres oír nuestra alabanza. Tú quieres, Señor, que te adoremos, Padre. Por eso nos traes delante de tu presencia, Señor. Y Padre, reconocemos que si hemos pecado, Padre, te pedimos perdón en esta hora. Acudimos a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Y ahora, Señor, sabiendo que somos limpios, que somos restaurados, restablecidos delante de tu presencia, Señor Dios, estamos en la libertad de poder, Señor, entregarte nuestra adoración. Afina nuestros oídos para poder recibir tu palabra, Señor Dios, y esta sea atesorada en nuestro corazón y produzca el fruto que tú quieres, Señor Dios. Y tu palabra dice que tú necesitas servidores fieles, servidores efectivos, servidores, Señor Dios, aprobados por tu palabra, Señor Dios, en esta hora. Y declaramos que tu Santo Espíritu comienza, Señor Dios, a redarguirnos en esta hora. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Yo me siento, por favor. Entonces estamos hablando acerca de la necesidad de que usted y yo y cada uno de los que somos llamados creyentes, miembros de Cristo, tomemos una decisión y seamos pues los siervos que Dios quiere que usted y yo podamos pues cumplir esa voluntad perfecta que Dios ha trazado para la vida de cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que dar un siguiente paso, porque no es suficiente ser un creyente, ¿no? Aquí todos creemos en Jesús, ¿sí o no? Pero les digo una cosa, los demonios también creen en Jesús y no le obedecen. Así que no es suficiente con que usted diga yo soy creyente, no es suficiente que usted diga que yo soy de Cristo, sino que tiene que haber una evidencia de que somos verdaderamente cristianos. ¿Y cuál es esa evidencia? Nuestro servicio. Cuando comenzamos a servir a los demás con los dones, talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque aquí todos servimos, ¿no? Aquí hemos dicho que el que sirve, sirve. Y el que no sirve, sirve. Pero como aquí todos servimos, todos tenemos dones, todos tenemos talentos para poder cumplir con la tarea y la asignación que Dios nos dio. Ahora, hemos dicho que Dios no te va a pedir algo que primeramente Él no haya hecho por ti. Y Jesús, según la Escritura, según la palabra de Dios, en Mateo capítulo 20, verso 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida de rescate por muchos, Él nos abre la puerta a este mundo en el cual nosotros, dentro de la iglesia, ¿no? Y la iglesia abre las puertas para que usted tenga la oportunidad de comenzar a ejercitar ese servicio, ese amor, esa compasión por los demás. Porque hemos dicho que el egocentrismo hace que usted pervierta lo que es la compasión y la misericordia, haciendo que uno sea autocompasivo con uno mismo. Y esa es perversión, porque Dios no nos creó para tener lástima de nosotros mismos. Dios nos creó para que vivamos en la libertad de saber que tenemos a Él de nuestro lado y que Él siempre ha dicho que va a caminar, va a ayudar, va a sustentar, va a proveer, va a cuidar, va a sanar a cada uno de nosotros. Y entonces tenemos que comenzar a hacer nuestra tarea y nuestra asignación. Por eso que hemos hablado ahorita de básicamente 3 puntos, ¿no? El primero es que todo siervo de Dios, todo verdadero siervo de Dios, ha aprendido a negarse a sí mismo y a sacrificar algunas cosas con tal de que el plan de Dios se cumpla en su vida. Porque usted sabe, antes estábamos en el mundo. Antes mentíamos, engañábamos, tomábamos, fumábamos, ¿no? Hacíamos cualquier otra cosa que era diferente que agradar a Dios. Pero hasta que conocimos a Jesús y Jesús nos dio la oportunidad de tener una vida redimida y a través del poder de su palabra hemos ido cambiando, hemos ido renovando nuestra vieja naturaleza por la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Y entonces hemos aprendido ahora a no ser egoístas, ¿no? A renunciar muchas veces a lo que yo quiero por hacer la voluntad que Dios quiere. Porque yo he aprendido que la voluntad de Dios dice que es mejor que mi propia voluntad. Los planes de Dios son mejores que mis propios planes. Y entonces por eso que yo ahora renuncio. Muchas veces a lo mejor puedo decir, estoy cansado, me quedaría mejor a descansar. Pero tengo un compromiso con mi Señor.
Y entonces me levanto, aunque esté cansado, me lavo la cara, me alisto y voy a la casa del Señor. Y entonces me estoy negando a mí mismo y estoy aprendiendo a sacrificarme con tal de agradar a Dios, ¿no? Para que en esa respuesta a Dios podamos traer bendición a los demás. También hemos visto y hemos aprendido que un verdadero siervo de Dios nunca llega tarde, ¿no? Un verdadero siervo de Dios no llega, tarde, ¿no? Siempre llega temprano, ¿no? ¿Por qué digamos temprano? Porque cuando nosotros llegamos ya sobre la hora, lo único que venimos corriendo es, nos sentamos para escuchar solamente. Y sin embargo, cuando uno llega temprano, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Hay que instalar equipos, hay que acomodar las sillas, hay que ver que no falte nada, que el salón de niños esté acomodado. Entonces tenemos oportunidad de servir, ¿no? Las hermanas vienen a interceder, ¿no? Están sirviendo. Entonces yo les recomiendo y también les sugiero que nos organicemos para poder llegar temprano. ¿Por qué? Porque dice un dicho que muchos lo utilizamos en la red de hombres: el que llega tarde en lo natural también va a llegar tarde en lo espiritual. Así que tengamos mucho cuidado, cambiemos esa mala costumbre que tenemos muchos de nosotros con el tema de la puntualidad, ¿no? La famosa hora cabana, ¿se acuerdan? ¿No? De nuestro antiguo presidente Toledo, que te decía una hora y llegaba después de una hora y media más, la hora cabana, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comenzar a desarrollar la hora cristiana. Y la hora cristiana no es ni siquiera en el momento, sino es antes, porque tenemos que organizar y tenemos que servir. Luego también dice que un verdadero cristiano es aquel que toma su cruz cada día para servir a través de su sacrificio por amor a quien lo amó primero. Entonces, ¿Cristo por qué tomó su cruz? Porque nos amaba. ¿Y para qué tomó la cruz? Para morir en ella. Se sacrificó para que a través de su muerte usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Entonces necesitamos nosotros también hacer sacrificios. Y una de las características del amor, el que ama siempre va a hacer sacrificios. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 13, el amor es sacrificado, ¿no? Sacrificado. Entonces nosotros tenemos que aprender también a sacrificar cosas con tal de traer beneficio a los demás. También hemos hablado acerca que el amor a Dios y servirle implica en nosotros que debe ser algo natural, como respirar, ¿no? Como tomar agua, por ejemplo, ¿no? Algunos pueden estar con sed, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando tenemos sed? Tomamos agua. Y qué rico es, ¿no? Uno se refresca. Entonces es algo natural. Entonces, para un cristiano, cuando le dicen, ¿sabe qué, hermanito? Tenemos una actividad, entonces tenemos que venir a apoyar, porque vamos a tener bingo, va a haber tómbola, va a haber la piscina para los niños, va a haber que atender a las damas con el tema de la comida, con todo. Hay mucha oportunidad para servir. Porque no vamos a ir acá, no, yo voy a pagar mi comida, que me sirva. Entonces, vamos nosotros a servir. ¿Por qué? Porque entendemos que con lo que se hace con esta actividad es tener la oportunidad de desarrollar nuestro ministerio de servicio, ¿no? Algunas veces hay hombres que no atienden a sus esposas. Siempre son las esposas que atienden a los esposos. Bueno, en esta oportunidad aquellos esposos van a llevarle su plato de comida a su esposa, tal vez a sus hijas también. Porque de eso se trata. Se trata de también que nosotros tengamos tiempo de comenzar a ejercitar ese servicio, ¿no? No solamente en la iglesia, sino también dentro de nuestra casa. Porque nuestro primer ministerio, recuerda, hermano, hermana, no es afuera, es adentro. Es tu casa. ¿Ya? Y esta es tu casa también, es la casa del Señor. También dice que un verdadero siervo de Dios debe ser humilde. Y hemos dicho que la humildad no tiene que ver nada con la pobreza. La humildad tiene que ver con el tema del corazón, de reconocer que solo no podemos. Necesitamos de Jesús, necesitamos de la dirección de su Santo Espíritu. Y para ello yo tengo que aprender a sembrar, porque dentro de mí hay una lucha interna entre mi carne y mi espíritu y mi carne, y ambos, dice, se oponen entre el uno y el otro. Y entonces yo soy quien decido quién gana dentro de mí, o es mi carne o es mi espíritu. Usted toma la decisión. Y entonces hemos dicho que tenemos que aprender a sembrar para el espíritu. ¿Y cómo siembro yo para el espíritu? Cuando hago lo que a Dios le agrada.
Cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos sembrando para nuestro espíritu, o sembramos para nuestra carne cuando nos dejamos vencer y derrotar por justamente las tentaciones y los deseos pues de nuestra carne, ¿no? Entonces, en Santiago, capítulo 1, 22, la recomendación del apóstol Santiago para cada uno de nosotros, inspirado por Dios, es la siguiente. Nos dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué dice Santiago? Que nos recomienda, inspirado por Dios, nos dice que debemos ser hacedores y no solamente simple oidores. Porque cuando uno es un simple oidor, dice, uno mismo se engaña. Es que eso ya lo sé. Pero te pregunto, ¿lo has hecho? ¿Has servido esta semana? Porque tú ya conoces la palabra. Tú ya sabes cómo debe ser la función tuya como servidor en la casa de Dios y dentro de tu casa. ¿Lo has hecho? Entonces, si no lo hemos hecho, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y Dios no quiere que usted sea engañado. Dios quiere que caminemos en la verdad de su palabra y nos recomienda y nos exhorta justamente a ser hacedores. Por eso es que servir a Dios, hermanos, nunca va a ser fácil. Nunca. Aquel que le diga que servir al Señor es lo más fácil que puede haber es un mentiroso. Le va a costar lágrimas. Le va a costar aprender a renunciar. Le va a costar sacrificio. Te va a costar negarte a ti mismo, con tal de convertirte en un agente de bendición para los demás. Para que se cumpla lo que Dios dice, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús se negó a sí mismo, se sacrificó para que en el nombre de Jesús sean bendecidos todas las familias de la tierra hasta el día de hoy. Y entonces, si usted es un seguidor de Jesús, ¿no?, y usted conoce la historia bíblica, usted conoce la palabra de Dios, se va a dar cuenta que todos los seguidores de Jesús tuvieron que experimentar sacrificio, renuncia, por amor a aquel que los amó primero. Entonces, como servidores de Dios, contamos con usted en todo momento. Y ahora vamos a ver un tercer punto. El tercer punto es que un verdadero siervo de Dios, un servidor de Dios, está presto para servir en todo tiempo, ¿no? Un verdadero siervo de Dios está presto para servir en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo. En todo tiempo. No solamente es hay veces, no solamente cuando pueda, sino que es en todo tiempo. Y para eso vamos a tomar un pasaje bíblico que nos va a dar a nosotros el entendimiento para poder realizarlo. Lucas 9, versículos 57 al 62. La palabra de Dios dice lo siguiente: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quieras que vaya. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta palabra no es fácil, esta palabra es bien difícil, porque es bien dura. Usted dirá: pero si murió su papá, ¿por qué Jesús le dice que vaya a predicar el evangelio? Qué malo Jesús. Y Jesús le dice: la honra se da cuando están muertos o cuando están vivos. Cuando están vivos. La obediencia a tus padres se da cuando están muertos o cuando están vivos. Cuando están vivos, pues. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Le dice lo siguiente: ve y predica, pero hay una condición. ¿Quién debe ser primero en nosotros? ¿Dios o tus deseos o tus emociones? ¿Tu sentimiento? ¿Quién es primero? Dios. Entonces, cuando Jesús le dice a esta persona, le dice: sígueme, le dijo: déjame que primero vaya. Entonces, todo aquello que se quiera poner en primer lugar, entonces no le agrada a Dios, porque Dios es primero. Ay, pero pastor, es bien difícil. ¿A quién te dijo que seguir al Señor es fácil?
Siempre estamos poniendo una excusa y estamos postergando nuestra respuesta a Dios. Pero la Biblia dice, ya hermanos, y yo se lo he enseñado a ustedes ya a través de la palabra, que somos inexcusables delante de Dios. No hay excusa que sea válida. Si el Señor te dice, ve, ¿qué dice? Tienes que ir. Porque si no vas, de lo contrario dice, no eres apto para las cosas del reino de Dios. Porque es una oportunidad para que nosotros sirvamos. ¿Para qué? Para que sirvamos. Nos sirvamos los unos a los otros. Y ese servicio se transforme en una fuente de bendición para aquellos que menos tienen. Porque todo lo que se recaude, ¿no?, va a seguir siendo de ayuda para el orfanato, va a seguir siendo de ayuda para los niños de piel de mariposa, para la iglesia que está en Cusco, para Tigba, ¿no? Entonces hay proyectos que tenemos y que siempre en la gracia de Dios hemos podido llegar a la meta. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que sirve. Nosotros hacemos lo natural y Dios se encarga de hacer lo sobrenatural, pero tenemos que accionar, ¿no?, sirviendo a los demás. Ahora, tenemos que entender que existen dos tipos de personas, dos tipos de servidores. La Biblia dice que hay siervos útiles y hay siervos inútiles. Hay siervos que son efectivos, asertivos, y siervos que no son nada asertivos y nada efectivos. Entonces, Dios siempre llama, y lo dije la semana pasada y se lo vuelvo a repetir, Dios siempre llama a los que están más ocupados, aquellos que dicen que no tienen tiempo. Pastor, no tengo tiempo. ¿Ya? Es la primera respuesta que muchas veces te dice, porque tengo tantas cosas que hacer. Pero luego cuando están ahí en su casa descansando, comienzan a meditar y comienzan a reflexionar y comienzan a ver todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y entonces cuando uno se da cuenta de todo lo que Dios ha hecho con ellos y todo lo que Dios quiere hacer con ellos, porque muchos de nosotros nos conformamos con lo que ya tenemos, pero Dios quiere que usted y yo hagamos grandes cosas. Diga conmigo, grandes cosas. Entonces nosotros ahora entendemos que tenemos que sacar tiempo de las cosas que decimos que no tenemos, renunciando. Y esas personas aprenden a renunciar porque saben que la mejor inversión de su tiempo no está en las cosas temporales, sino en las cosas eternas. Y ellos son los que sirven. Por si acaso, que hay un segundo grupo de servidores que les gusta servir solo cuando les sobra su tiempo. Bueno, como no tengo nada que hacer y me sobra el tiempo, entonces, ay sí, pastor, te puedo apoyar. Y mucha gente obra de esa manera. No, Señor, total, es mi tiempo, es tu tiempo, es el tiempo que Dios te regala. Y no podemos darle a Dios lo que nos sobra. Y le pregunto a usted les gustaría que cuando usted está sentado con su familia le reúnan todas las sobras de los platos y se lo den a usted? ¿Usted lo comería? No, ¿sí o no? ¿Le resultaría como algo no grato? Bueno, así también es nuestro accionar con Dios, cuando le damos a Dios lo que nos sobra de nosotros y no lo mejor. Ahora, ¿Dios quiere lo que nos sobra o quiere lo mejor? Entonces, usted y yo tenemos que tomar una decisión, y eso justamente es aprender a dar a Dios lo mejor y salir de ese segundo grupo de aquellos que sirven solamente cuando les sobra tiempo, cuando no tienen nada que hacer o cuando quieren que la gente los esté mirando, ¿no? Y para eso le voy a contar una historia de un cirujano, un médico muy reconocido, ¿no? Él fue hasta director del hospital Cayetano, y entonces él nos cuenta, porque él es cristiano, que él desarrolló el talento de servir a Dios. Y era un hombre que llegó a ser hasta director del hospital, pero aún siendo un hombre muy importante y muy influyente, ¿qué hacía? Todos los días, y escucha conmigo esto, todos los días levantaba a su hijo pequeño y junto a su hijo a las 6 de la mañana se iban a la iglesia. Y entraban a la iglesia y comenzaban a limpiar el templo. Y empezaban por los servicios higiénicos. Todos los días. El pastor no sabía nada que este hombre y su hijo iban todos los días. Imagina que el pastor no iba a la iglesia temprano.
Y entonces, cierto día, este hombre fue sorprendido por el pastor, ¿no? Y justamente en el servicio higiénico limpiando los baños con su hijo. Y le dice, pero ¿usted qué hace aquí? ¿Cómo usted va a estar limpiando usted los baños? Un hombre tan importante, tan influyente. Usted que con sus manos pues opera a las personas. Ese no es el lugar para usted. Su lugar es el quirófano. Y este siervo se para y le dice al pastor, y eso también es algo que debemos meditar siempre, le dice al pastor que no solamente se sirve a Dios desde aquí, sino que se sirve en todo lugar. ¿Y por qué él empezaba en el baño? Porque dice que él había entendido que el lugar más importante es justamente cuidar la casa del Señor. Y sabe, yo no sé por qué, pero cuando las damas van a una casa, lo primero que piden es el baño. No sé. Siempre van al servicio higiénico y ahí están mirando, ¿no? Porque es parte de la naturaleza normal. Y entonces por eso que este doctor lo dejaba siempre limpio, empezando por ese lugar y después dejaban todo limpio. Y entonces nosotros tenemos que entender, no importa en qué posición estás, si tú estás arriba, eres empresario, eres negociante, eres doctor, tienes tu título, tu magíster, lo que tú tengas, no importa. ¿Sabes qué? Pablo decía, son como trapos de inmundicia. Lo más importante es que ellos les sirvan a Dios. Y yo quiero que cuando las personas vengan encuentren un lugar grato, ¿no? Porque cuando usted viene y encuentra un lugar limpio, cuando usted viene y encuentra un lugar con aire fresco, qué grato es estar aquí, ¿sí o no? Cuando hay luces, cuando hay esto, en todas las comunidades, qué grato es estar ahí. Pero usted sabe, para que haya todo eso, tuvo que haber un antes y tuvo que haber gente que venga a servir. Usted y yo tenemos que aprender a ser agradecidos y también retribuir con nuestro tiempo y servir también para que otros hermanos cuando vengan puedan disfrutar de lo que usted y yo también disfrutamos cada domingo que tenemos la oportunidad de congregarnos en este lugar. Así que, como siervos de Dios debemos estar siempre dispuestos, en todo tiempo, siendo proactivos, ¿no? Y esto es una parte muy importante, ¿no? Entró en la iglesia un espíritu de adormecimiento, un espíritu de soñolencia en la iglesia, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta, pero a veces vienen aquí y ni bien están alabando, gozándose ahí en todo con la música, se sientan, comienza la prédica y doblan el cuello. Y eso es espiritual, hermanos, por si acaso. Es porque hay un espíritu dentro de la iglesia que adormece a la gente. ¿Por qué? Porque no quieren que escuchen la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar orando e intercediendo, porque esos espíritus tienen que salir. Y por eso es importante que los ministerios de intercesión siempre vienen temprano para estar orando y liberando esas áreas, ¿no? Entonces cada uno tenemos que servir. Entonces, no es decirle, pastor, ¿quiere que sirva? No, usted mismo tiene que decir, pastor, ¿en qué puedo servir? ¿No? Pastor, yo me quedo en la puerta dando la bienvenida a las personas. Pastor, ¿sabes qué? Yo voy a ver que no falte papel higiénico en el baño. Yo voy a llevar acá que estén los niños viendo, que no estén corriendo por ahí y por allá. Entonces, tenemos que ser proactivos. Pastor, voy a predicar. ¿Quiénes quieren predicar? Pues? No estén esperando que lo llevemos de la mano, porque ya es una tarea que usted sabe que tiene que hacer. Tenemos que ser una iglesia proactiva. Por eso que caminamos siempre y nos proyectamos a hacer cosas que nos lleven pues a ser confrontados y ser retados para hacer las cosas bien para el Señor. A mí me da mucha risa cuando viene una persona y me dice, pastor, no se preocupe, cuente conmigo para lo que sea. Llega el día del evento, ya va a llegar. Ya va a empezar el evento, supongo que ahorita viene, se lo ha hecho tarde. Tenemos media hora de evento y no llega, 1 hora. Yo ya comienzo a llamarle, mandarle mensaje, no me contesta. Después de 2 días me responde, ay pastor, era usted, me dice. Y en realidad, quien pierde es esa persona, porque se perdió la oportunidad de servir al Señor, porque por si acaso no me están sirviendo a mí. Yo jamás le voy a pedir, ¿sabe qué? Vayan a limpiar mi casa. Si mi esposa le dice, vayan el domingo porque se necesita ayuda para hacer el montaje de la iglesia también en mi casa.
Pero otro día yo no le voy a invitar a mi casa para que vaya a limpiar por si acaso, porque yo no quiero que me sirvan a mí. Nosotros servimos al Señor. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en claro. Así que, hermanos, ¿qué nos pide Dios en su palabra? Que no seamos como Jonás. ¿Usted conoce la historia de Jonás? ¿No? Jonás era un siervo de Dios. ¿Qué era Jonás? Un siervo de Dios, ¿no? Que recibió la palabra de Dios, el cual le decía: Jonás, necesito que vayas a Nínive a predicar a esta ciudad para que esa multitud de personas se arrepientan. ¿Y qué hizo Jonás? Pero ellos son terribles, son así, asá, asá. No, Señor, si yo voy allá, ellos se van a arrepentir. Yo me voy por otro lugar. No le hizo caso a Dios. ¿No? Por eso la cancioncita, Jonás no le hizo caso, ¿no?, a la voz de Dios, y por eso lo lanzaron al mar. Entonces, cuando uno se sale de la dirección de Dios, siempre va a haber consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Hermanos, como hijo de Dios, mire, Jonás era creyente, Jonás era profeta. ¿Y usted es creyente o no es creyente? ¿Usted no sabe que acaso que usted es rey, profeta y sacerdote en su casa? Si Jonás tuvo consecuencias, ¿qué cree usted? ¿Que usted no va a tener consecuencias por no obedecer la palabra de Dios? Va a tener consecuencias. ¿Y sabe qué? Jonás fue todavía más terrible. Y espero que usted no llegue a eso. Porque Jonás dijo: no, yo voy a agarrar, ¿sabes qué? Dios me dice, ve a la derecha, me voy a la izquierda. Sacó plata de su bolsillo y se compró su ticket en su barco y yo me voy por el otro lado. Y a veces: pastor, yo no tengo para el evento, no, mucho gasto. Y sin embargo ese día le está dando un banquete ahí en la calle, en vez de sembrar en la casa de Señor. Sí, todavía nos mandan fotos, ¿no? Y eso es lo más triste, ¿no? Entonces la Escritura dice lo siguiente, hermano: el verdadero siervo de Dios jamás se debe de excusar. Jamás se debe de esconder. El verdadero siervo de Dios siempre tiene que estar dispuesto a servirle, porque ha entendido que a quien sirve es a Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Padre, Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Él me amó primero, Él me escogió. Yo, sin merecerlo, recibí su amor y su gracia. Y su gracia me redimió, me perdonó, sanó mi hogar, mi familia. Mis generaciones pueden estar tranquilas, porque Dios está en medio de nosotros, obrando. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no darle de nuestro tiempo, tesoro y talento a Dios? ¿Y cómo no ser un agente de bendición para los demás? En el capítulo 1 de Jonás dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Hermanos, cuando usted no sirve, usted se aleja de la presencia de Dios. Aunque usted tenga el deseo de querer ser bendecido, prosperado, sanado, restaurado, no va a poder ser posible, porque usted está tomando una decisión equivocada. Usted se está alejando de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros servimos y hacemos lo que Dios dice, entonces estamos más cerca de su presencia. Y cuando la presencia de Dios desciende, ocurren los milagros, los prodigios y las sanidades. Por eso es que nosotros cada mañana a las 6 de la mañana lo invitamos a usted a que se conecte al tiempo de oración. ¿Por qué? Porque le estamos dando la primicia a Dios. Porque hemos entendido que lo primero redime la productividad de todo lo que va a hacer en el día nuestro. Si queremos salir victoriosos en las batallas, en las tentaciones, entonces démosles a Dios lo primero y no lo que nos sobra. Porque después llegamos en la noche cansados, agotados. Señor, gracias. Dios no es limosnero, no es mendigo. Dios es lo más importante de nuestra vida. Y debemos darle la honra y tratarlo con la reverencia que Él se merece. Si usted no ha meditado en esto, yo le pido que considere lo siguiente: cuando usted más sirve, más cerca de la presencia está. Y por lo tanto, todo lo que usted haga tendrá el respaldo de Dios. Si usted ora por un enfermo, ese enfermo sanará.
Si usted clama porque inclusive llueva en un lugar, lloverá. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios está con usted. Dice la Escritura en el libro de Génesis, hablando de José, cuando era sirviente en la casa del egipcio, la Escritura dice que todo lo que José tocaba prosperaba. ¿Por qué? Porque él estaba en la presencia de Dios. La presencia de Dios trae bendición. La presencia de Dios trae restauración. La presencia de Dios es provocadora de milagros, prodigios y señales. Y como les decimos a ustedes desde la primera enseñanza del tema del servicio, cuando servimos no nos proyectamos nosotros, no es el pastor, no es la hermana, no es el hermano, es Cristo sirviendo a los demás a través de usted. Proyectamos la imagen de Cristo. No nos damos a conocer nosotros, sino que queremos que conozcan a Jesús. Por eso les pedimos que oren por este 19, porque esas familias viven un día a día muy fuerte. El índice de fallecimiento por esta enfermedad de los niños de piel de mariposa es muy alto, y la zozobra y angustia de esa familia es terrible. Por eso que solamente la actividad para llevar los presentes o llevar la chapita es la excusa para que podamos entrar y en la gracia que ahora el Señor nos ha dado, poder presentar a Jesús y poder reflejar a Jesús. Cada vez que nosotros vamos llevando esas botellas, no, ellos se alegran, pero no lo hacemos nosotros, sino lo decimos porque el Señor nos da el privilegio de poder servirlos a ustedes, porque Dios los ama a ustedes. Y es toda la iglesia. Por eso honramos su vida y estamos agradecidos por todo lo que usted está haciendo a través de ese apoyo para estos niños que tanto lo necesitan. Entonces le pregunto en esta hora, ¿está usted ya con el entendimiento de hace ya 3 semanas? Esta es la 4. ¿Está sirviendo a Dios verdaderamente? ¿Estamos sirviéndole a Dios verdaderamente, diciéndole: Señor, haz en mí tu voluntad y que yo no haga la mía? ¿O todavía estamos en la etapa de ser bebés, donde le decimos: Señor, bendíceme, bendíceme, sáname, sáname, restáurame, restáurame, perdóname, perdóname? Tenemos que crecer. Como iglesia tenemos que crecer. Como siervo de Dios tenemos que crecer. Si usted es un buen cristiano, tiene que crecer a ser un cristiano en excelencia. Si usted es una buena esposa, tiene que crecer a ser una esposa excelente. Si usted es un buen padre, tiene que crecer a ser un padre excelente. Tenemos que llegar a la excelencia en Cristo. No podemos conformarnos. Dios siempre espera algo más de nosotros. ¿Y sabe qué? ¿Por qué Dios está poniendo esta enseñanza en esta iglesia? Porque Dios espera que esta iglesia pueda entender el corazón del Señor y pueda hacer lo que Dios dice que debe de hacer, que es justamente llevar este mensaje de amor a quienes más lo necesitan. Hermanos, Dios nos está llamando hoy. ¿Cuándo? Hoy, ahora. Porque hay una premura en los tiempos. ¿Cuántos han visto la televisión en esta mañana? ¿Y qué es lo primero que vemos? Sicariato, secuestro, robo, escasez, que el desastre que se viene con el fenómeno del niño, que se está acabando el agua en otro lugar. Puras cosas negativas. Pero ¿sabe? Cuando las cosas son así, es el momento cuando la iglesia del Señor tiene que resplandecer como luz. Tenemos que comenzar a tener presencia en nuestra comunidad. Tenemos que comenzar a crecer y tener presencia en lo espiritual. Una iglesia que ora es una iglesia que es conocida en los infiernos, porque se revela como un enemigo ante ellos. Una iglesia que no ora y se preocupan los demonios por ellos. Por eso que usted y yo tenemos que crecer y tenemos que avanzar al siguiente nivel, porque ya no podemos estar dándole leche espiritual a usted. Ya no podemos estar con los primeros rudimentos de la fe, porque Dios quiere que usted crezca. Por eso que el llamado de Dios para ser un buen siervo es ahora. ¿Sabe por qué? Porque si usted no responde ahora, puede ser muy tarde.
¿Cómo que, pastor, puede ser muy tarde? Sí, puede ser muy tarde, porque Dios no espera. Dios no nos va a esperar nuestra regalada gana, por si acaso. Dios te llamó para que le sirvas. Y si no le sirves, el Señor va a decir, mi obra tiene que continuar, contigo o sin ti. Pero hay consecuencias. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Yo sé que todos me van a decir, amén. Pero la única forma de recibir la bendición de Dios es sirviéndole a Él. ¿Y cómo dice la palabra? En espíritu y en verdad. No nos engañemos a nosotros mismos diciendo sí cuando no lo estamos haciendo, sino que demos el siguiente paso para servir a Dios en espíritu y en verdad como el Señor lo quiere. ¿Por qué, hermanos? Porque entendamos que servir a Dios es un privilegio que no lo tiene cualquiera. Usted sí lo tiene. Y sabe, Dios no descalifica a nadie. Dios no hace acepción de personas. El mismo espíritu que puso sobre mí es el mismo espíritu que puso sobre usted, y cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad de servirle a Dios. El tema está en la respuesta que usted le va a dar a Dios. Y Dios espera que podamos entender que tenemos que darle una respuesta hoy, no mañana. Ay, no, pastor, cuando no tenga nada que hacer. No. O mañana lo hago. No. La respuesta de Dios es ahora. Por eso dice que el día de salvación es hoy, no mañana. Porque escuchen lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Ahora le pregunto, ¿usted vino a tener un encuentro conmigo? Espero que no. Yo espero que usted haya venido a tener un encuentro con Dios. Por eso que la palabra que predicamos es la palabra de Dios. ¿Cómo rechazo yo la palabra de Dios? Cuando simplemente no hago caso de ella y soy desobediente. Dice la Escritura que el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene, dice, quien le juzgue, la propia palabra en el día postrero. Por eso que en esta iglesia, desde que hemos iniciado, siempre le vamos a enseñar a usted la característica que usted tiene que desarrollar en su vida para ser efectivo en su servicio a Dios, como Dios espera, no como nosotros creemos, no como nosotros queremos, sino como Dios espera que como hijos de Dios le sirvamos a Él, ¿no? Y tenemos que ser para eso proactivos, ¿no? Tenemos que ser una iglesia de avanzada e intencional en todo lo que hagamos. Y solamente para dar una pequeña introducción del cuarto punto de cómo ser un verdadero siervo de Dios, es justamente eso. Tenemos que ser una iglesia de avanzada, una iglesia que siempre está dando la vía extra. Usted me dirá, pero pastor, todo el año tenemos actividades. Pastores, siempre estamos haciendo una cosa, otra cosa. Sí, yo lo sé, pero le pregunto, ¿es necesario o no es necesario? Sí es necesario. Hoy más que nunca como iglesia tenemos que estar presente en medio de nuestra comunidad. Yo sé que muchos están cansados, muchos están agotados, pero tenemos que dar la milla extra, ¿no? Y para eso en la mañana le graficaba lo siguiente a las personas. ¿Cuántas veces Jesús cayó con la cruz que llevaba? ¿Sabe usted? Si no lo sabe, le invito a que lea la Biblia, para que lo sepa. Pero Jesús no solamente estaba llevando el madero, sino que antes dice que fue azotado, fue molido a golpes, ¿no? De llama le pusieron una corona de espinas en su cabeza, y así todo golpeado, sangrado, pusieron ese madero pesado sobre sus lomos, y él tenía que llevarlo. Y él estaba agotado, por eso que él cayó. Y cuando cayó al suelo, la pesada madera cayó sobre él, aplastándolo, pero él no se quedó ahí, sino que él dice que se levantó y nuevamente tomando el madero, se puso de pie y siguió caminando. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que dar la milla extra, el sacrificio,
por amor a la bendición que estaba delante. Por eso es que nosotros como iglesia entendida en las cosas del Señor, aunque estemos cansados, tenemos que aprender a dar la milla extra. Porque es lo que Dios quiere. ¿Saben por qué? Porque los amamos. Porque amamos a aquellos que aún no conocen a Cristo y queremos que tengan la oportunidad que tuvimos nosotros. Que alguien nos amó primero, porque no éramos creyentes. Alguien nos predicó, alguien se sacrificó, alguien dio la milla extra para que usted y yo conociéramos a Jesús. Y ahora tenemos que ser recíprocos con aquellos que aún no le conocen y poder pues extender este mensaje maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque quiero que escuche lo que dice Mateo 25:30, y para ir cerrando ya la enseñanza del día de hoy. Dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y esto quién lo dice? Jesús. Jesús hablaba de los siervos útiles y de los siervos inútiles. Versículos anteriores decía, ¿no? Aquellos que salían pues siendo siervos útiles, le dice: venid a mí, ¿no? Amados de mi Padre, y entrad al reposo que ha sido preparado para ustedes junto con los ángeles del Señor. Aquellos siervos útiles, aquellos que hicieron cosas por los demás. Dijeron: Señor, pero ¿cuándo hemos hecho eso por ti? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te fuimos enfermos? ¿Cuándo te vimos preso? Cuando lo hicieron por otros, lo estuvieron haciendo por mí. Cuando servimos a otros, estamos sirviendo a Dios. Así que, hermanos, tenemos una hermosa oportunidad este día 25 para poder servir en la casa y convertir este servicio en fuente de bendición para todos aquellos que lo necesiten. Les pregunto, ¿lo podemos hacer? ¿Sí? Póngase de pie, por favor. Así que no hay excusa. Todos servimos de diferentes formas y Dios lo sabe. Espero que me ame después de este mensaje. Quiero que por favor levante sus manos al cielo y diga conmigo: Señor, haz tu voluntad en mí. Te necesito, Jesús, porque solo no puedo. Solo no puedo. Necesito de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, la obra es grande y solo no se puede. Tu palabra dice que tú añades, Señor Dios, cada día esos servidores, Señor Dios. Por eso que tú estás poniendo el querer y el hacer el día de hoy, Señor Dios. Porque yo sé que esta enseñanza no cae en tierra vacía, sino como dice el libro de Isaías, esa semilla cae en buena tierra, Señor. Yo declaro que cada corazón que se encuentra aquí, Señor, es tierra fértil, es buena tierra, Señor Dios. Y esta semilla va a producir el fruto que tú quieres, Señor Dios, que dará esos simientes del 100 por 1, Señor Dios, para la honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Yo bendigo a mis hermanos. Bendigo esas grandes cosas que tú has preparado, que ellos van a hacer, Señor, en tu nombre, para tu gloria, Señor Dios. Pero no necesitamos los unos a los otros, Señor Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús. Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor Dios. Fuente de inspiración. Te necesitamos tanto, Señor. Hay una iglesia que está dolida, hay una iglesia que está cansada, hay una iglesia que necesita renovarse, Señor Dios. Renueva su espíritu, Señor Dios. Renueva sus fuerzas, Señor Dios. Renueva su fe, Padre. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe, y creemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Creemos que estamos empezando a disfrutar un nuevo tiempo, Señor. Un tiempo de crecimiento, un tiempo de expansión, un tiempo de influencia, Señor Dios. Un tiempo que tu iglesia tiene que tomar su lugar y ser relevante, Señor Dios, en medio de estos tiempos. Porque solo tú eres la respuesta a las grandes necesidades, Señor Dios.
y tú nos vas a usar para eso. Si somos fieles en lo poco, dice tu palabra, sobre mucho nos pondrán, Señor Dios. Porque de aquí saldrán empresarios, columnas financieras, saldrán gente de influencia, Señor Dios, en la política. Porque tú levantas, Señor Dios, tú has mirado con agrado esta casa, Señor Dios, en la humildad de esta casa, Señor, para hacer tu santa voluntad en medio de la vida de cada uno de ellos, Señor. Yo bendigo sus vidas, yo bendigo sus generaciones, yo bendigo el servicio de cada uno de ellos, Señor Dios. Y como dice tu palabra, el fruto de su trabajo, el fruto de su servicio, cada uno de ellos recibirá. Y todos iremos al final de la historia. Venid, amados de mi Padre, y pasad al reposo de su morada. En el nombre de Jesús bendigo la obra y la misión cristiana de nuestra casa. Dice amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor.